Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Si usted me ha escuchado hablar de este tema, me habrá escuchado decir muchas veces, todo se levanta o cae con la calidad del liderazgo. Hola, les saluda Jorge Oscar Sánchez y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos quienes nos están mirando en esta hora para iniciar un nuevo curso de conferencias destinadas a instruirle, a inspirarle, a guiarle en lo que es la tarea más noble que tenemos los cristianos que hemos crecido en el Señor, y es guiar al pueblo de Dios. Al invitarlos a esta nueva serie de estudios, les quiero presentar el título. Hemos decidido llamarle Hacia un liderazgo excelente. Y tal como se lo señalo allí en la transparencia que ven en la pantalla, vamos a estar basándonos en el estudio de dos párrafos importantísimos. Primera Timoteo 3 y título capítulo 1, donde Pablo establece las condiciones, virtudes, cualidades que deben desplegar todos aquellos que quieran servir a Dios. Gracias. Es un hecho que la Iglesia de Jesucristo necesita líderes. Todo grupo humano, sea secular o sea cristiano, necesita líderes competentes. La gente por sí misma no se organiza para tener éxito, más bien se juntan para todo lo demás, disculpen ustedes. Sea en el mundo secular, muéstrenme una universidad que crece, una compañía que crece, un hospital que funciona, que es un ejemplo para toda la nación, un equipo de fútbol que gana campeonato tras campeonato. Y la regla general es que detrás de eso hay una persona, un hombre, una mujer, un equipo de líderes que trabajan armoniosamente llevando a la organización al logro de metas establecidas. Muéstrenme una iglesia que crece, que impacta a la comunidad, que se extiende, que abre nuevas iglesias, y yo les voy a mostrar, por lo general, un grupo humano conducido por personas que encarnan las virtudes del cristianismo y por lo tanto son quienes llevan de manera eficiente y competente a un grupo humano a alcanzar las metas que Dios ha establecido para ellos en la palabra de Dios. Y entonces uno dice, ¿y de qué depende entonces? Déjenme contarles una historia antes de ir a la próxima transparencia. ¿Se acuerdan el caso de Moisés? Moisés encontró que tenía que sacar al pueblo de Egipto y llevarlos al desierto y a la tierra prometida. Y llegó un momento que Moisés no daba más. Estaba fundido, diríamos. Al punto tal que le pidió a Dios que ya lo mandara al cielo, que lo sacara de la tierra. No daba más el pobre. Y entonces Dios le dice, bueno, está bien, te voy a ayudar. Buscate 70 hombres, 70 ancianos de las tribus, que representen a cada una de las tribus. Y tráelos al tabernáculo de reunión y yo les voy a poner el espíritu que está en ti. Muy bien. La tarea era imprescindible. Moisés ya no podía más solo. Pero estas personas que Dios busca, ¿son cualquiera? ¿Cualquiera podía calificar para esta posición? Ciertamente que no. El Señor estableció condiciones, requisitos indispensables, sin los cuales ninguno de esos 70 personas podían ser establecidos como guías de la nación hebrea. Bueno, llegamos al Nuevo Testamento y encontramos exactamente la misma situación. El Evangelio corrió por todo el mapa de Asia, por todo el mapa de Europa,
y se formaron congregaciones. ¿Quiénes la guiarían? ¿Cualquiera? ¿El que tenía ganas de que lo aplaudan? No. Pablo va a poner condiciones que confiamos, ustedes y yo. Vamos a analizarlas, las vamos a llevar al corazón y de esa manera vamos a poder rendir un servicio a Dios realmente muy efectivo. Déjenme pasar entonces un poquitito a la necesidad con la cual se encontró Timoteo. Cuando ustedes y yo llegamos a las epístolas pastorales, o sea, primera y segunda Timoteo y Tito, estamos con 3 cartas que fueron escritas luego que Pablo salió libre de su primer encarcelamiento en Roma, tal como leemos en el libro de los Hechos. Cuando el libro de los Hechos se cierra, Pablo está en arresto domiciliario, diríamos en el día de hoy. Le permitieron que alquile una casa y que los amigos, los hermanos lo trataran bien. Allí llegaron muchos a conocerle, a escuchar su historia, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, salió en libertad y comenzó a recorrer las iglesias que había fundado años atrás. Cuando llega a Éfeso, si ustedes recuerdan la historia, ¡qué impacto hizo el Señor en Éfeso a través del apóstol Pablo! En Hechos 19 leemos que en el único lugar donde en el Nuevo Testamento se menciona la frase «y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo», al punto tal que la gente se sacaba la vincha del apóstol, se la ponía un enfermo y la gente se sanaba y los demonios huían. Fue un impacto espectacular en la ciudad. Y ustedes pueden leer todo lo que pasó. Pero Pablo se tiene que ir, va a Jerusalén, termina preso en Roma, pasan varios años y ahora tiene que volver a Éfeso. ¿Y con qué se encontró Pablo? Bueno, vamos de vuelta a la transparencia que les mostré. ¿Cuál era la necesidad? Ustedes y yo leemos en el versículo 3 del capítulo 1, «Te dejé en Éfeso, Timoteo». Ahora Timoteo está a cargo de esa iglesia. Debe haber sido una iglesia grande, de miles de personas. Se reunían en la escuela de Tirano, como Pablo alquiló cuando empezó. Estarían reunidos en casas de familias. ¿Cómo podía alguien supervisar una iglesia tan grande? Y no solamente que era una iglesia grande, sino que han pasado los años y evidentemente el diablo se ha ocupado de infiltrarla. Distintos hermanos que se mencionan en las cartas, evidentemente eran muy conocidos por Timoteo. Pablo dice: a fulano y a fulano los tuve que entregar a Satanás. Y Timoteo, te dejé para que le tapes la boca a los de la circuncisión y guarda con el gnosticismo que está entrando solapadamente. Lo mismo le dice a Tito. El desafío era doble. La iglesia estaba siendo asediada. El diablo no fabrica billetes de $3. Siempre usa las mismas estrategias que son tan viejas como la que usó en el jardín del Edén. Y viene con un billete de $1 que es tan idéntico al original que hace falta ojos muy expertos para reconocer que es falso. Así es con tantas de las doctrinas que en el día de hoy se predican. Parecen evangelio, pero como Pablo dice en Gálatas, son otro evangelio. Y en este caso, Pablo comisiona a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la iglesia de Dios. Por eso en el 3:14 le dice: si tardo en llegar, te escribo esto para que sepas cómo te debes conducir en la iglesia de Dios. Y le dice que es la columna y el baluarte de la verdad. A Tito, le dice lo mismo: te dejé en Creta para que pusieses ancianos en las iglesias que hemos plantado. Ahora, Pablo comienza con esta frase:
capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué interesante. Cuando usa la palabra obispado, no está pensando en los términos que diríamos en el día de hoy de un obispo católico o de un obispo de alguna denominación protestante. O sea, una persona a cargo de supervisar varias congregaciones. Hablaba la vez pasada con uno de los hermanos de la iglesia metodista y me decía que el obispo que supervisa California también supervisa las islas de Hawái. Tiene que velar por todas esas iglesias. Qué interesante. En el contexto de Pablo, es una persona que tiene que supervisar la iglesia local. No había jurisdicciones gigantescas. Sí, dentro de la palabra no está un obispo que tiene una posición exaltadísima, sino un hermano que es competente para saber cómo guiar al pueblo de Dios. Por lo tanto, le dice, si alguno desea obispado, y la próxima frase que ponemos en la transparencia una vez más, es buena obra desea. ¿Por qué? Hay que enfatizar buen servicio desea, buena obra desea. Porque cuando se trata de liderazgo en la iglesia, hay muchas personas que creen que es como en una compañía donde se sube en base a empujones y a serrucharle el piso a los demás. Y cosas que en la casa de Dios son inaceptables. ¿Se acuerdan cuando los hermanitos fueron al Señor mediante la madre y le dijeron, quisiéramos, Señor, que un trono para cada uno, a tu derecha y el otro a la izquierda? Y Jesús les dijo, miren muchachos, en las cosas de Dios las cosas no funcionan como allá afuera. El que de ustedes quiera ser el primero, sea el último. Sirva a todos. Y todos lo van a reconocer como un pastor verdadero, como un líder correcto, a quien vale la pena seguir. Es por eso que cuando ustedes y yo leemos esta lista de cualidades que Pablo establece, uno se da cuenta que nadie nació con todas estas cualidades, que todas ellas pueden ser cultivadas, necesitan ser cultivadas. Y cuando veo esta lista, yo armé una tabla que la van a encontrar en la sección de recursos para ministros en nuestro sitio. Y les recomiendo que tal vez en este momento haga un corte en el video, vaya, busque la tabla, léala, porque allí puse 2 columnas, los requisitos que Pablo establece para los ancianos y los requisitos que Pablo establece para los diáconos. Y va a notar que mientras hay 22 para los ancianos, hay apenas 8 para los diáconos. Son, en este caso, las 8 coinciden con las otras. Pero es notable. Es por eso que cuando estudiamos esta tabla, vale la pena aprender los principios que establecen para vuestro ministerio y el nuestro y el mío, para que sean exitosos, de acuerdo al plan de Dios, no de la evaluación humana. Por lo tanto, déjenme hablarles por un momento de los principios que se desprenden de esta tabla que les menciono. Pablo comienza diciendo, pero es necesario que el anciano sea irreprensible, irreprochable, etcétera, etcétera. Cuando yo miro esta tabla, vuelvo a reiterar, nadie nació con estas 22 virtudes, todas flores ya brotadas y crecidas. Todos tenemos que comenzar a cultivarlas como si fuera una semilla. Y quiero asegurarles lo que dice allí la transparencia. La madurez cristiana es un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo. No lo olvide. Pablo, hablando a los filipenses, ¿qué les dice? Allí les puse el versículo que viene del capítulo 3, donde esencialmente nos recuerda, miren hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que dejando atrás lo que pasó, metiendo a la meta del supremo llamamiento,
Yo quiero atrapar aquello por lo cual Cristo me atrapó a mí. ¿Qué frase la del apóstol? Aquí está el mejor predicación en la historia el mejor predicador en la historia del cristianismo, el hombre que plantó más iglesias que nadie en suelo europeo, en todo el Imperio Romano, el que escribió el Nuevo Testamento en su mayor parte, y sin embargo le escuchamos decir, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué tal? Eso quiere decir que siempre hay nuevas dimensiones de espiritualidad, de conocimiento, de servicio, en los cuales ustedes y yo podemos crecer. Por lo tanto, si usted ama a Dios, confío que tenga pasión por la excelencia. Cuando Pablo le escribe a los creyentes en Roma, le dice, voy a llegar a ustedes en la plenitud de la bendición de Dios. Tenía fe el apóstol, ¿eh? Qué lindo hombre. Sabía que donde él llegaba, llegaba la plenitud de la bendición de Dios. Y mi desafío con este párrafo es que usted también sea uno de esos hombres que tienen pasión por plenitud de Dios para ser instrumentos poderosos en sus manos. Déjenme llevarles a un nuevo principio que yo encuentro en esta lista. Y es que de un anciano se demanda más que de un diácono. De un anciano se demanda más que de un diácono. Se los dije hace un instante. Cuando Pablo establece las condiciones, las calificaciones para ser un anciano, establece 22 de ellas. Para un diácono, apenas 8. Cuando yo leo esas cualidades, veo que un anciano es un creyente más nuevo. Es alguien más nuevo en la fe, más nuevo en el conocimiento de las doctrinas, más nuevo en todo. Es un rookie, un novato, es alguien que está dando los primeros pasos. Y cuando leo el contexto de dónde salían, no me extraña las frases que dice el apóstol Pablo, las condiciones que pone. Fíjese usted. Y luego, la gran diferencia que hay con un anciano es que se espera que ha pasado más tiempo en las cosas de Dios y por lo tanto se espera que haya cultivado un mayor número de virtudes. Ahora déjenme decirles dos cosas con respecto a los términos anciano y diácono. Alguien me preguntó un día, ¿debe haber una edad cronológica mínima para que una persona pueda servir como anciano en una iglesia? Diría que sí. Mi respuesta es que nadie debería servir como anciano en una iglesia que tenga menos de 30 años. ¿Por qué lo digo? Bueno, esta es una idea muy personal, pero quiero asegurarles que tengo 3 razones para pensar de esa manera. Primero, ¿qué edad tenía José cuando fue nombrado el virrey de Egipto? Génesis nos cuenta, 30 años. ¿Qué edad tenía David cuando fue establecido como rey sobre toda la nación? Una vez más, 30 años. Y me parece que hay alguien un poco más importante que tenía 30 años cuando salió de Nazaret para impactar al mundo con su vida y su ministerio. Nuestro bendito Señor. La palabra anciano tiene algo que ver con la edad. Estamos hablando de alguien que no es un chico joven, que tiene buenos deseos, pero se le puede acabar la gasolina muy pronto. No, tiene que ser alguien que ya tiene algunas batallas peleadas y la piel un poco más curtida. Por lo tanto, si alguien va a ser nombrado anciano, sería recomendable que tenga más de 30 años. Además, cuando se cruza la línea para poder ser establecido, reconocido como anciano, como diácono, bueno, a esa pregunta no hay respuesta, porque cada persona corre la vida cristiana a diferente velocidad, la que él elige. Por lo tanto, los más viejos, que tenemos que abrirle la puerta a los más nuevos, tenemos que ser sensibles a esas cosas y fijarnos. No todos los hermanos
corren a la misma velocidad. Por lo tanto, hay veces que acá tenemos un muchacho joven que a los 30 está listo para ser anciano, y acá hay un hermano de 50 años que apenas puede ser puesto como diácono. El tema es complicado, demanda mucha humildad, inspección, sabiduría, reflexión. Ahora, allí les puse la frase en la transparencia: grandes oportunidades demandan grandes responsabilidades. Y es cierto. Mis hermanos, yo les diría que si usted está apurado en que ser anciano, diácono, que le pongan un título, piense dos veces, porque tal vez está mal enfocado su telescopio. Servir a Dios es una tarea muy difícil, muy demandante, que requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Con esto déjenme llevarles a la próxima transparencia para entender el próximo principio que saco de estas listas de cualidades. Al ver la lista de cualidades hay tres cosas que me llaman la atención. Pablo, al hablar de las cualidades de los hombres y mujeres que van a guiar, dice que lo que somos como personas es más importante que lo que hacemos. No lo olvide. Fíjese la lista de cualidades. Tienen todas que ver con nuestro carácter cristiano, con nuestra forma de conducirnos. Si hemos cultivado las virtudes, los valores que hacen la vida abundante, que son el reflejo de los valores que hicieron a Jesús quien fue, la persona que impactó a la sociedad con la calidad de su vida. Mucho tiene para hablar Pablo de este tema, hoy no lo puedo tratar, pero a Timoteo le dice: huye pues de las pasiones juveniles, y sigue, y siempre empieza por el mismo punto: justicia, amor, paz. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Tantas veces hay líderes espirituales que le pasa lo de aquel hombre que una mujer dijo: cuando está en el púlpito no quisiera que nunca baje, y cuando baja no quisiera que nunca vuelva a subir. Su vida durante la semana era tan distinta a lo que predicaba que hacía imposible que su mensaje sea escuchado por culpa de sus acciones que no reflejaban el amor de Cristo y el amor al prójimo, tal como lo leemos en los dos grandes mandamientos. Por lo tanto, a Pablo le interesa que nosotros seamos irreprensibles, marido de una sola mujer, no dados a ciertos vicios, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto no tiene nada que ver con apariencia y personalidad, tiene que ver con otra cosa que es mucho más profunda. Vamos al próximo principio. Y es que lo que somos es más importante que los dones espirituales. ¿Se va a acordar? Lo que somos para Pablo es más importante que los dones espirituales. Fíjese que en esta lista de 1 Timoteo 3 y Tito 1 no hay mención de un solo don espiritual. El único que tal vez podríamos incluir es el don de enseñanza, cuando dice que un anciano debe ser competente, apto para enseñar. Creo que mucho ha sufrido la iglesia con esta espiritualidad café instantánea que llegó a partir del siglo XX con la teoría del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. No dudo de esas experiencias que son verídicas y genuinas y que muchos hermanos las tienen, porque eso depende de la gracia de Dios. Pero el hecho que una persona pueda tener esa inyección de poder o una manifestación de la gracia de Dios, no por eso soluciona sus problemas con el enojo, con ser un peleador, una persona fea, descortés. No. Ustedes y yo tenemos que cultivar cualidades, que las puede cultivar también una persona que no conoce a Cristo. Y les digo,
Muchas veces hay mucha gente que conoce a Cristo, que no conoce a Jesús, perdón, que son mejores personas que los que están dentro de la iglesia. Por lo tanto, no es cuestión de dones espirituales. No es cuestión que vas a una conferencia y viene el ungido del Señor, el profeta, y te pone las manos, y saliste ya, sos un gemelo, un hermano gemelo del arcángel Gabriel. No. Esto es subir a la excelencia un peldaño a la vez. No hay ascensores hacia esto. Ustedes y yo debemos cultivar aquellas cosas con las cuales Pablo nos instruye y nos desafía. Por eso, aquí no tiene nada que ver los dones espirituales que Dios otorga soberanamente por su gracia, a quien Él quiere, y no es para todos los mismos. Pero estas cualidades que Pablo nos instruye, esas sí son para todos, sin excepción. Si alguien anhela ser obispo, servir al pueblo de Dios, cultive la mayor cantidad de estas cualidades. Tercero, para Pablo estas cualidades, estas virtudes, son más importantes que la pureza doctrinal. En 1 de Timoteo 4:16 le recuerda: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Marque bien, este es un versículo muy importante. Pablo le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. En ese orden. Primero cuida tu corazón, cuida lo que estás cultivando. Luego preocúpate de enseñar correctamente si somos trinitarios, supralapsarianos y todo lo demás. No. A Pablo le interesaba que seamos personas honestas, decentes, amables, porque eso va a comunicar mucho mejor que todos los conocimientos intelectuales que podamos haber almacenado. Creo que de tanto en tanto me gustaba recordarle a los creyentes a quienes servía que en la Biblia hay 4 evangelios. Pero ¿se dieron cuenta que la gente solamente lee el quinto? ¿Cuál es el quinto evangelio? Tu vida y la mía. A la gente poco le importa si creemos en esto o en aquello. Les aseguro que en décadas que llevo sirviendo al Señor, nadie me vino a preguntar por si el confesionario, o si creemos en los santos, o si... No, esas preocupaciones la gente no las tiene. Yo no encontré ninguno que me venga con esas preguntas. Pero sí tuve muchas quejas de personas que dicen: hey, ese hombre que está ahí dice ser esto. Si usted supiera cuando está en el trabajo quién es. ¡Ah! Qué distinto. De eso estamos hablando, mis queridos. Es por eso que Pablo le recomienda a Timoteo: Timoteo, cuídate a ti mismo. Después cuida la doctrina, porque es muy importante. Porque en estos días de vientos huracanados de doctrinas falsas necesitamos hombres y mujeres sólidamente establecidos en la palabra de Dios y en las doctrinas correctas de la fe evangélica reformada para parar las herejías que han infiltrado a la iglesia contemporánea. Sin embargo, Pablo le dice: Timoteo, trabaja sobre ti, cuídate de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Marca el término salvarás. No está hablando del perdón de los pecados. En este caso está usando la palabra salvar para decirnos que nuestro ministerio tendrá propósito, será bendecido por Dios, y mi tarea, que ha sido encomendada por Dios, tendrá éxito, será aprobada por el Señor, tendrá bendición, y los que me oyeren, como consecuencia, serán salvos también. Es por eso que quiero dejarles varios desafíos personales. En la próxima transparencia le muestro. Les dije que el título de la serie sería Hacia un liderazgo excelente. Al ver esta serie de cualidades que Pablo establece para quienes quieran guiar al rebaño de Dios, ustedes y yo tenemos que... ¿cómo lo digo?
llegar a la conclusión de que depende de mí cuántas de estas virtudes quiero cultivar. ¿No es así? Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, intachable, que esté por arriba de todas críticas que se le puedan hacer. Y alguien dirá, pero bueno, ¿qué significa eso? Bueno, estudie las cualidades que vienen a continuación y vas a ver lo que es un individuo irreprochable. Pablo empieza con el tema del hogar. El anciano no puede ser, tiene que ser marido de una sola mujer, no tener un harén por ahí. Tiene que ser alguien que no ama las ganancias deshonestas, como meter la mano en la lata de las ofrendas. Y va con una serie de cualidades. ¿Usted la quiere tener? Por eso comienzo diciendo que la excelencia es una decisión personal. Yo tengo un día que comparecer delante de la presencia de mi Señor, cuando en el tribunal de Cristo mi ministerio será examinado por el Señor. Note bien, en el tribunal de Cristo no habrá gente inconversa. No, los que no son salvos van al juicio del gran trono blanco. El juicio del tribunal de Cristo, el bema de Cristo, como usa Pablo la palabra en 2 Corintios 5, era el lugar donde se coronaban los atletas luego de la carrera en los Juegos Olímpicos. Se le entregaba la corona de laureles. Y nosotros tenemos establecidos un día cuando los creyentes recibiremos la corona de laureles o la corona de vergüenza. Pablo habla de cristianos que serán salvos como por fuego, que salieron con lo... apenas salvaron la vida, perdieron todo porque el incendio les barrió la casa. Yo no quiero pertenecer a ese grupo. Yo quiero que mi ministerio sea aprobado por Dios, valorado por Dios, que un día me diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo lograremos semejante aprobación? Bueno, cultivando las virtudes que nos hacen semejantes a Jesús. Por eso, excelencia es una decisión personal. ¿Cuántas de estas virtudes le gustaría tener? ¿Quisiera ser conocido por los demás? ¿Por cuántas de estas virtudes? Porque es un hombre bueno, noble. Ustedes y yo elegimos. La mejor recomendación que les puedo dar es: elijamos todas. Trabajemos todas, en todas estas al mismo tiempo. Lo segundo que quiero dejar de lección de estas cualidades es que la excelencia siempre es un proceso. Ya lo dije 10 veces, nadie nació con estas virtudes. Todos tenemos que cultivarlas y podemos cultivarlas. Hace un tiempo hablaba a una clase en Buenos Aires y les decía, muchachos, chicas, estoy buscando fundar una nueva denominación. Se van a llamar los pleromáticos. Y usted va a decir, ¿qué quiere decir con esa palabra, pastor? Bueno, muy simple. Les dije hace un rato, cuando Pablo le escribe a los romanos en capítulo 15, versículo 29, les dice, llegaré a ustedes con la plenitud de la bendición de Dios. La palabra plenitud en el griego es pleroma. Y es por eso que yo ando buscando por un grupo de pleromáticos, hombres y mujeres movidos por una pasión de ser excelentes en lo que hacen en el servicio para Cristo, que han cultivado todas estas cualidades y que han luchado para que se hagan realidad en su vida. Ahora quiero decirles que la cosa no es sencilla, ¿eh? Esto es como caminar y acá hay una maleza y ¡pum!, la piso y la aplasto. Y digo, bueno, esta ya murió, voy a matar la próxima y cuando mato esta volvió a vivir. Ustedes saben, la naturaleza pecaminosa que llevamos adentro es tremenda, queridos. Es una lucha permanente. Nadie puede decir, bueno, yo ya la logré. No. Todos necesitamos trabajar a diario, y en forma continua y con mucha paciencia. Y sobre todo,
al relacionarnos con los demás. Porque saben, el cristianismo no se impone por la fuerza, se impone por el ejemplo. Si un líder ha de ser persuasivo, tendrá que demostrar con su propia vida en qué consiste ser un cristiano verdadero. Es por eso que la tercer desafío que les quiero presentar es: la excelencia se demuestra mediante un sólido carácter cristiano. Sí, miren, yo honestamente estoy donde estoy porque tuve el beneficio de que cuando era adolescente en nuestra iglesia hubo varios hermanos que modelaron para mí, sin palabras, lo que es un líder excelente. Creo que todo lo que aprendí de liderazgo lo aprendí cuando tenía 14 años. Cosa de locos, ¿no? Pero fui a un campamento de adolescentes y ahí hubo un líder que fue mi maestro del grupo donde estaba, que me demostró de manera práctica en qué consiste ser alguien que gana la fe, la adherencia, el apoyo de todos, simplemente en base a su bondad, a su alegría de vivir, a que era una persona atractiva, porque no sabía cómo tratar, nos daba libertad para hacer muchas cosas, pero cuando llegaba el momento decía: bueno, chicos, a dormir. Y como todos estábamos contentos porque nos había dejado hacer las travesuras nuestras, lo respetábamos, lo seguíamos y estábamos dispuestos a hacer todo por él. Eso es un líder cristiano. La fe cristiana se demuestra con un carácter verdadero que refleje la mansedumbre y la humildad del Señor. Es por eso que la última pregunta que quiero contestar es: ¿cómo desarrollamos la excelencia? Y quiero llevarlos a la próxima transparencia, porque allí les doy 3 pasos en los cuales ustedes, si los siguen, van a llegar a ser líderes competentes. ¿Qué quiero decir? Primero, aquí tengo 3 palabras que quiero presentarles. La primera de ellas es estudio. Al decir la palabra estudio, al emplear este término, me estoy refiriendo a que hay aspectos del liderazgo que podemos estudiar. En este caso, yo les recomiendo que usted vea los videos que yo voy a estar presentando, porque mi propósito es explicar qué son estas virtudes de las cuales habla Pablo, hasta dónde llegan, dónde debemos aplicarlas. Y déjeme sugerirle algo más. Vea los videos. Le recomiendo que lo vea junto con su esposa, para que ella le ayude a usted, que es pastor, por ejemplo, a hacer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Yo no sé, hay muchas personas que parecen pensar que la esposa es el problema más grande que tienen en la vida. Lo siento mucho, yo doy gracias exactamente por lo opuesto. Francis ha sido la ayuda, la colaboradora más eficiente que he tenido todos los años que he servido a Dios, y la que más me ayudó a desarrollar las virtudes de las que estamos hablando. Por lo tanto, no lo olviden. Necesitamos estudiar estas cosas. Vea los videos. Les sugiero más. Si tiene la oportunidad, haga un retiro de varones o un retiro de parejas y enséñeles estos temas que estamos compartiendo. Porque lo que se estudia, bueno, ustedes saben, se internaliza, se mete adentro y después lo compartimos con otros. Y de esa manera podemos crecer nosotros en el proceso. Por lo tanto, haga esto que le digo. Si tiene libros de las epístolas pastorales, bueno, consúltelos. Siempre algún diamante va a encontrar en una página perdida por ahí. Aunque habitualmente los comentaristas pasan por arriba de estos párrafos tan ricos, ni los tienen en cuenta. Bueno, allí está. Si usted quiere llegar a ser un líder excelente en los planes de Dios, comience estudiando. Segundo, hay que empezar a practicar. Hay que poner en práctica.
No nos podemos quedar leyendo solamente. De nada sirve leer sobre cómo evangelizar a los perdidos y después nunca salgo de mi casa. No, yo tengo que salir. Tengo que hacer algo en forma práctica. Le tengo que poner ropa y zapatos a mis convicciones. Tengo que salir a la calle. Y lo mismo ocurre con todas estas cualidades al relacionarme con mis hermanos en la fe, en la iglesia. Debo tratarlos con amabilidad. Debo ser alguien que no busca crear contiendas. No debo ser un buscarroña, como decimos, Por el contrario, debo ser conocido por ser alguien apacible, que busca unir, que busca echar agua cuando se ha generado un incendio, no más gasolina. Y necesitamos práctica. La práctica siempre perfecciona. Años atrás apareció en nuestra iglesia, aquí en Los Ángeles, un hombre que fue el violinista, primer violín de la iglesia, de la Orquesta Sinfónica de Cuba. Lo tuvimos por un tiempo y hablando con Ricardo le decía: Ricardo, vos sacaste un doctorado en violín. Sí. ¿Quiénes fueron tus maestros? Y eran gente que vino de Rusia. Ok. Y para mantener el estándar de excelencia, para ser el primer violinista de la orquesta, ¿cuántas horas tenés que practicar por día? 8, me dijo. 8. Y uno piensa, es un trabajo full time. De la misma manera que un obrero está 8 horas en la planta con un torno o escribiendo, Ricardo tiene que estar 8 horas con el violín, dele y dele y dele. Siempre recuerdo un músico que dijo: yo dejo de practicar un día y lo noto yo. Dejo de practicar 2 días, lo notan mis amigos. Dejo de practicar 3 días, lo nota todo el público. Con estas cosas que estamos hablando es igual. Dios quiere que ustedes y yo vamos de gloria en gloria. Que seamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El plan de Dios es fantástico, es maravilloso. ¿Cuáles son los beneficios? Que si cultivamos estas virtudes, el primero que voy a tener los beneficios soy yo mismo. Voy a ser un sujeto mejor persona. Se va a beneficiar mi familia, se van a beneficiar mis amigos, se van a beneficiar mis hermanos, todos se van a beneficiar. Por lo tanto, este es el desafío que Pablo nos ofrece. Y no solamente practicar, sino practicar por años. Porque no es suficiente, como le pasa a algunos, que corren por 20 días. No, necesitamos correr por 40 años sin cansarnos para que nuestra vida llegue a ser un impacto en las manos del Señor. Por eso, a continuación, en la próxima transparencia, les voy a mostrar algunos de los temas que vamos a estar considerando. O sea, vamos a hablar del líder y su hogar, el líder y su reputación, el líder y su dinero, su salud emocional, sus actitudes, su capacidad de enseñanza, su coeficiente cultural. Indudablemente que tenemos mucho para aprender, mucho para ver. Por lo tanto, esta es la invitación. Hoy es la introducción. Todo, ¿cómo dijimos? Comienza y termina ¿con qué? Con la calidad del liderazgo. Me alegro que esté mirando este video. Si usted ha sido llamado por Dios a servirle, guiando a su pueblo, si usted en el futuro va a estar sirviendo al Señor, si usted en el presente está sirviendo al Señor como pastor, como líder denominacional, como maestro de escuela dominical, en la capacidad que sea hombre, sea mujer, esto es universal. Mi deseo es que cultivando estas virtudes sea conocido, caracterizado por ser un hombre como David según el corazón de Dios. Por lo tanto, ánimo, compañeros de milicia, que el Señor les bendiga, vuelvan a repasar esta lista, medítenla bajo la guía del Espíritu, discútanla con su señora, con su esposo, y que Dios nos bendiga a todos
llegando a ser siervos útiles en las manos poderosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me despido con la exhortación de Pablo a Timoteo en la segunda carta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, porque ha cultivado estas cualidades y corta rectamente la palabra de verdad. Que el Señor nos bendiga a todos. Los invito para nuestra próxima presentación, cuando discutiremos el líder cristiano y su vida familiar. Hasta entonces, les deseo lo mejor. Visiten nuestro sitio. Allí van a encontrar más de 800 videos que hemos subido, más de 1000 ya llevamos. Los pueden ver en nuestro canal en YouTube, en el Instituto Jorge Oscar Sánchez, jorgeoscarsánchez.org. Allí van a ver materiales por escrito para ministros, un montón de series de sermones, de estudios bíblicos, de temas relevantes como este que estamos compartiendo. Y nuestro único deseo es que nuestra vela ayude a que se prenda su luz y que tenga el gozo de ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.